Rafa Rius, buen día. Buen día, Manolo y nuestra audiencia. A ver qué contamos hoy. Pues algo contaremos. Pues empecemos por hablar de el Gran Israel. ¿A qué te refieres? Pues al fondo de la cuestión de todo lo que está pasando ahora y bueno, lleva muchos años pasando, porque como sabemos, las acciones bélicas del gobierno actual de Israel están basadas en la Biblia. Y la Biblia hebrea contiene diversas descripciones geográficas de la tierra prometida por su Dios a Israel. La primera descripción bíblica se encuentra en el Génesis, en el capítulo 5, en los versículos del 18 al 21, y delimita la tierra que le habría dado Yahvé al patriarca Abraham. Y cita textualmente, cita textual. Ese día Yahvé hizo un pacto con Abraham y dijo: a tus descendientes les doy estas tierras desde el río de Egipto, o sea, el Nilo, hasta el río Éufrates. Fin de la cita, que diría nuestro admirado Rajoy cuando leía lo que le habían preparado. Eso es un poco Bueno, impreciso también. Es decir, necesitaríamos más límites, ¿no? ¿O qué? sí. Bueno, en realidad el gran Israel de la Biblia Ajá. ocuparía gran parte de lo que fue el Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano es un imperio con una dinastía que abarcó 600 años y en su apogeo incluyó, bueno, partes que ahora no creo que reivindique Israel, pero bueno, el imperio que tenía su sede en Turquía ocupó Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría y luego en Asia, pues Jordania, Líbano, Israel, los territorios palestinos, Siria, parte de Arabia, incluso la costa norte de África. Bueno, pues el actual gobierno de Israel intenta reconstruirlo en buena parte. Los redactores de la Biblia jamás soñaron que la tierra prometida abarcara tanto, pero bueno, al menos por lo que se refiere al Próximo Oriente, a excepción de momento de Turquía, de momento, actualmente los gobernantes israelíes están en ello. La totalidad de los territorios palestinos, Líbano y Siria son su objetivo inmediato. Y Jordania y Egipto, pues bueno, que se vayan preparando a la marcha que llevan. Así que, según el sionismo religioso y la extrema derecha de Israel, la Biblia concede al Estado judío un derecho divino para ocupar, pues eso, gran parte del Oriente Próximo. Y esta frase que hemos leído, inserta en el Génesis, es la base de la que parten algunas de las corrientes más extremistas del sionismo, para defender el derecho divino de Israel a controlar, pues eso, gran parte de Oriente Próximo. Hay que recordar que, de acuerdo con esta idea, el mapa del Gran Israel ya no solo incluiría los territorios colonizados de Palestina, que eso ya parece que lo tienen más que claro, sino también grandes porciones de Egipto, de Arabia Saudí, de Irak y de Siria, y la totalidad del Líbano y Jordania, aparte, por supuesto, del actual territorio israelí. El propio fundador del sionismo, que recordemos que vivió entre los siglos XIX y XX, Theodor Herzl, llegó a hablar de un Estado judío que, como decía el Génesis, abarcara desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Sin embargo, la realidad es que el irredentismo, recordemos que el irredentismo es el término que se define como la ambición de un Estado de ocupar el territorio de otro. Pues bien, el irredentismo bíblico judío no fue una de las prioridades de los primeros líderes sionistas, que se limitaban a no ir más allá de la Palestina histórica. Y aunque la ocupación de territorios como la península del Sinaí, el sur del Líbano o los altos del Golán ha sido una constante en la política israelí,
Pues en los últimos años parece que están reviviendo las tesis de lo que se llamó el Gran Israel y han pasado a ser, de momento, una reivindicación que es marginal y minoritaria. Incluso en ocasiones es parte de teorías de la conspiración, pero está pasando a ocupar cada vez más espacio político de la mano de la extrema derecha y del sionismo religioso, es decir, de los socios de gobierno de nuestro amigo Benjamín Netanyahu. Por poner algún ejemplo, sin ir más lejos, el actual ministro de Finanzas y el líder del partido sionista religioso, Bezalel Smotrich, que es uno de los socios de gobierno de Netanyahu, en un documental que salió a la luz a principios de octubre, decía que Israel debe expandirse poco a poco por Oriente Próximo. Y llegaba a decir que está escrito que el futuro de Jerusalén es, de momento, expandirse hasta Damasco, citando la idea del Gran Israel. Y bueno, tal como está la situación en Siria actualmente, y con el ejército sionista ya metiendo baza en Siria, pues tampoco sería de extrañar. Incluso en otro ejemplo, hace poco, en septiembre, Ismail Chikli, el que es el ministro de Asuntos de la Diáspora en Israel y, por supuesto, miembro de la extrema derecha supremacista, en un tuit dijo que Líbano, Siria e Irak no cumplen actualmente con las definiciones de Estado, es decir, serían unos estados fallidos. Y por lo tanto, pues claro, como Israel sí que las cumple, pues animó a recalcular la línea fronteriza. Bonito eufemismo. Recalcular la línea fronteriza no quiere decir ni más ni menos que invadirlos, pero bueno. Por lo que se refiere a Netanyahu, no se ha mostrado nunca de manera expresa a favor de la teoría del Gran Israel. Pero de facto, pues hay que tener en cuenta que las últimas escaladas bélicas protagonizadas por el ejército israelí en Gaza y Líbano, y en Cisjordania, claro, y los pronunciamientos de miembros de su gobierno, pues está claro que están advirtiendo sobre la existencia de una agenda expansionista con intenciones muy claras, ¿no? En este sentido, pues Netanyahu y el Likud, es decir, su partido, cada vez menos están disimulando sus ambiciones territoriales con respecto a Palestina. Es decir, incluso en algunos programas televisivos israelíes ha aparecido Netanyahu enseñando un mapa con Cisjordania como parte de Israel. Es decir, eso parece que en un primer momento lo tienen más que claro. Es decir, que lo de los dos estados, el Estado palestino y todo eso, me temo que cada vez está más lejano. Porque mientras reduce Gaza a escombros, su ejército avanza también en la colonización y, por supuesto, el establecimiento de colonias en territorios del resto de Palestina, es decir, de Cisjordania. Hay algunos testimonios, por ejemplo, el de Francesca Albanese, que es la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, que recientemente afirmó en una entrevista para un canal público de noticias turco que la idea del Gran Israel está detrás de los últimos movimientos de Netanyahu, lo cual no extrañaba a nadie, claro. Decía esta relatora de la ONU, esta Francesca Albanese, que el Gran Israel, palabras textuales, comienza con la anexión de lo que queda de la Palestina histórica, pero decía, no estoy segura de que termine allí, porque ahora la gente en Israel está hablando abiertamente sobre si el Líbano es un país soberano o sobre si Israel debería recuperarlo. Es decir, que desde la ONU ya empiezan a ver claro cuáles son las intenciones de Israel en un futuro bastante próximo. Porque claro, si Israel sigue contando con el apoyo incondicional de Estados Unidos
y sobre todo ahora con un presidente tan enloquecido como Trump, pues el futuro inmediato en el camino al gran Israel sería imprevisible y eso sí, con toda seguridad resultaría, de hecho ya lo está resultando, trágico. ¿Cómo ves tú la idea del gran Israel? ¿Lo ves factible o lo ves Hombre, una salida de tono? me parece de momento poco realizable porque sería cambiar ¡fua! En muchas cosas en la zona del Oriente Medio, el Oriente más próximo. Y bueno, intervenir ahí, eh, que lo puede hacer militarmente en la coyuntura actual, lo está demostrando. Su entrada en Siria, así por las buenas, sin más explicaciones, sin que nadie prácticamente le haya pedido responsabilidades o le haya hecho excesivas, con perdón, malas caras, pues hace prácticamente lo que quiere. Con el apoyo de Estados Unidos y sus, digamos, enemigos clásicos de siempre en la zona, Irán bastante callado y yo creo que disminuido militarmente e incluso políticamente después de lo que ha pasado en Líbano con Hezbollah. Con Rusia, que se ha llevado un buen ostión en Siria, ¿no? Que yo creo que ha salido allí con el rabo entre piernas, y vuelvo a pedir perdón por la expresión, pues podía dar la sensación de que si quiere, como se dice, si quiere puede. Y si quieren otros y le dejan, también puede. Y esos otros para mí son Estados Unidos y algunos países europeos mayoritariamente. La fuerza militar de Israel parece ser que es enorme, ¿no? Y con esos países en la situación que están. Ahora, lo de Egipto lo veo mucho más difícil y lo de Turquía también. Hombre, Turquía, por supuesto, porque Turquía está dentro de la OTAN y como sabemos, la OTAN, en la que también puede estar, lógicamente, Estados Unidos, pues tiene, como sabemos, una cláusula que dice que cualquier país miembro atacado tendrá el apoyo de todo el resto de países miembros de la OTAN, ¿no? Pero en Siria, por ejemplo, teniendo en cuenta que actualmente hay un vacío de poder, a Sí. pesar de que haya algunos líderes islamistas que están intentando controlar la situación, de que hay un momento de euforia colectiva tras la caída del Assad. Lo cierto es que esos grupos yihadistas son muy variados y muchas veces enfrentados entre ellos. Mm. Entonces, por lo que se refiere a Siria, no es de descartar que aprovechando el vacío de poder desde los altos del Golán, que recordemos que ya controla desde 1967, eh, pues tampoco es de descartar que sigue insistiendo en, en Siria. No es algo, digamos, lógico desde un punto de vista geoestratégico y desde un punto de vista, digamos, lógico, entre comillas, pero dado el grado de locura del sionismo y teniendo en cuenta que lo que dice la Biblia va a misa o a, o a, o a sus ceremonias religiosas que sean, pues tampoco es de descartar por completo, ¿no? Mm. Entonces yo lo decía más que nada como un aviso a navegantes, es decir, tampoco cuando se firmaron los acuerdos con Hitler, tampoco se pensaba que la cosa iba a ir a más y que se iba a conformar con Austria y tal, pero poco después de firmarse los acuerdos, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Invadió Checoslovaquia y lanzó toda una gran ofensiva hacia el este, ¿no? Entonces, pues ahora puede pasar lo mismo. Si Israel se siente fuerte, si el gobierno de Netanyahu consigue mantener la paz interior, cuyo único objetivo, bueno, ahí tiene un agujero claro, que es el tema de los rehenes, Mm. que sigue sin recuperarlos.
pero aparte de eso, yo creo que no tiene una oposición excesiva. De hecho, ha llegado al gobierno no por casualidad, ¿no? Tiene un apoyo importante en el interior de Israel. Pero bueno, el problema es que en un futuro inmediato no hay nada que se pueda descartar totalmente, ¿no? Entonces, lo decía más que nada con un acento de preocupación en el sentido de que la inestabilidad en Oriente Próximo pues va para largo, ¿no? Bueno, sí, eso está demostrado y lo estamos viendo. No sé, Rafa, ellos con la excusa que ponen para haber entrado en Siria así de repente y prácticamente a las horas de que cayera al-Assad, es protegerse contra posibles tentativas de los nuevos gobernantes de utilizar el armamento que se queda un poco fuera de control. Y hablan de armamento químico, de bombas incluso de uso, digamos, prohibido, entre comillas, por los convenios internacionales, etcétera. Bueno, eso es la excusa que han dado, ¿no? Para su Sí, entrada. pero la excusa va a la hora de siempre. No es una agresión, es una táctica defensiva Sí. para protegerse de las amenazas exteriores. Bueno, eso lo dicen siempre. Mm. Pero el caso es que cuando invaden para protegerse ya no se vuelven a casa. De, Entonces, de pues eso. momento es la intención, es decir, quedarse, ocupar territorio, quedarse, y en una posible negociación posterior, pues ya tenés algo que ofrecer, es decir, bueno, me voy sí, y poner condiciones, como hemos nombrado con los altos, o has nombrado con los altos del Golán, que sí, pero allí están, ocupándolos, ¿no? Y allí se quedan y ya llevan muchísimos años ocupando un territorio que en realidad no Bueno, debían de estar, pero están. si es que desde el año 48 del siglo pasado, cuando la ONU permitió la fundación del Estado de Israel, Mm, que ha habido muchos momentos de guerra, todos los territorios que ha ocupado, de ahí ya no se ha ido. mm, Entonces, bueno, quizá con la excepción de la península del Sinaí que se le devolvió a Egipto, entre otras cosas porque no tenía mucho valor ni militar ni de ningún otro tipo, es un trozo de desierto, mm. pero excepto eso, todos los territorios que ha ocupado se ha quedado. Y ahora con lo de Siria, pues el futuro inmediato es incierto. Entonces, bueno, simplemente esperemos que no, que lo de la idea del Gran Israel no pase de ser una parida imperialista de los ejércitos, perdón, de los sectores más extremistas del gobierno actual y que se quede la cosa ahí, ¿no? Esperemos. Bien, pues eso, esperemos. ¿Ponemos música aquí, Rafa, antes de cambiar de tema? Sí, vale. Bueno, bien, seguimos en Radio Clara, es lo que hay. Estamos hablando con Rafa Rius y después de hablar de Israel antes de la música, nos vamos a hablar de Black Friday, que titulas Black Week o fin de semana Sí, negro. bueno, el titular es un poco en mi estilo, ¿no? De tonterías. Black Bueno, Friday, Black Week, Black Christmas, Black Year, Black Life. pues eso. Eh, Con todas cosas puestas en negro, ¿qué nos quieres contar? pues eso, que decían nuestros abuelos que nadie da duros a 4 pesetas. Pues bien, actualizando la expresión, al parecer aún hay muchas personas que se creen que nos pueden dar duros a 50 céntimos. Así que ahora tenemos pues eso, Viernes Negro, Semana Negra, Navidades Negras, Año Negro y al final, si nadie lo remedia, Vida Negra. Mm, Eso sí, lo dicen en inglés para que cuele mejor. Lo del Black Friday. Porque parece evidente que una de las patas que fundamenta y que sustenta el sistema capitalista de mercado
es el consumismo. Creo que eso es evidente. El consumo a toda costa hasta endeudarnos convenientemente y que las tarjetas de crédito echen humo y, por supuesto, que el sistema financiero siga engordando sus cuentas de resultados. Porque las personas, pues eso, una vez deshumanizadas, alienadas y convertidas, como estamos ya actualmente, en simples unidades de producción y consumo, porque se trataría de producir para poder consumir, pues entramos en el carrusel de las gangas y de las grandes oportunidades durante todo el año. Del Black Friday ahora ya pasamos a las compras de Navidad y Reyes. De momento el Black Friday ya ahora últimamente ya es Black Week, ¿no? Ya lo alargan una semana. Sí, sí. Bueno, después vienen las compras de Navidad y Reyes, de ahí pasamos a las rebajas de enero, en febrero a San Valentín, o el amor. Y después, pues el Día del Padre, de la Madre, de los abuelos, las rebajas de verano, la vuelta al cole y vuelta a empezar la rueda. Vuelta a introducirnos voluntariamente, no lo olvidemos, en esa rueda perfectamente engrasada del consumismo a toda costa. Y repito, voluntariamente, Sí, porque se trata de que nos creamos que estamos haciendo lo que deseamos, es decir, comprar, cuando en realidad hacemos lo que nos han marcado como deberes. Ni una sola voz crítica que analice el sistema tramposo que forma nuestras vidas, ¿no? A lo sumo, pues bueno, algunas tímidas protestas sobre lo caro que está todo. Hay que ver, es que no se puede comprar, está todo por las nubes, tal. Pero nada de reflexiones críticas que resulten operativas y que sirvan de algo, poco. Así que nada, lo dicho, todos y todas a comprar hasta vaciar las estanterías. Porque España va bien según las cifras macroeconómicas que hemos visto estos días, pero claro, nunca hay bastante. Lo del colapso parece que no se han enterado. Siempre hay que seguir mejorando, tiene que ir siempre mejor. Y bueno, España va bien, pero tiene que ir mejor. Y yo no conozco a la señora España. No, Lo que yo conozco son a los españoles. Mm, Y a la mayoría no les va tan bien, mm. porque solo les va mejor que bien a unos pocos. Pero bueno, eso es otra historia y si acaso la contaremos en otra ocasión. Porque ahora lo que toca es, como decía un viejo programa televisivo, ¡a comprar! Sí, Ya lo estamos viendo estos días y mucho más que lo veremos. ¿eh? Las ciudades convenientemente engalanadas con sus luces, la gente jugándose el tipo, hoy lo hemos visto en Barcelona y ayer y estos días pasados, jugándose el tipo en medio de la calle para hacerse selfies con fondo de iluminación navideña y bueno, en fin, la estupidez campando por sus respetos y es lo que hay, que dice el programa que compartimos. a mí a veces alguna gente me mira raro cuando me pongo cara al televisor y veo esas calles de ciudades como Madrid o Barcelona, que son las que habitualmente salen en los informativos y Bueno, o Vigo, no o- nos olvidemos de Vigo, que lo le de ha permitido a su alcalde seguir allí durante muchos años. Lo de Vigo ya es casi inenarrable, ¿no? Cómo contamos esa barbaridad en una ciudad como Vigo. Pero en fin, a lo que iba, eh, ¿qué tiene de atractivo para una persona? Parece ser que normal, porque son muchas y pensar que no son normales sería un poco exagerado, pasearse por una calle en la que prácticamente no te puedes mover, que vas apartando gente como puedes, porque bueno, no hay espacio físico. Total, porque han dicho que hay que ir a la calle, porque hay luces, es decir, personas adultas y se supone que suficientemente cultivadas y culturalmente preparadas a fotografiarse a unas bombillas encendidas de colores
pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa intelectualmente por la cabeza Pero de bueno, esa? Manolo, A ver, ¿qué no carajo? olvidemos que eso es el señuelo. Lo que importa no son las luces, sino lo que hay debajo. Es decir, las tiendas. No, pero el informador o la informadora muchas veces nos cuenta, la gente ha salido a disfrutar del ambiente, del ambiente navideño, de las luces, de la iluminación, y la prueba es Vigo, que tú lo has nombrado. Es decir, Vigo en estos días no tiene otro atractivo, porque además hace un frío de carajo, que tiene más bombillas que nadie. Y la gente viaja adrede de lejos para ver bombillas de colores encendidas. Manda carallo, que dicen en mi pueblo. Es decir, que tiene narices la cosa. Yo no lo entiendo. Y cuando me pongo a decir estas cosas cara al televisor e insultar, me dicen, pero tú es que eres muy rarito, tío. Yo qué sé, pues sí, seré rarito, pero yo veo más raro. Yo creo que en cada sitio tiene su excusa. Ya te digo que para mí lo de Vigo es una maniobra política genial. Lo digo de genial por los resultados que está teniendo, ¿no? Sí, pues sí, sí. El señor Caballero para conseguir ser elegido alcalde elección tras elección. Y ha Sí. visto que le funciona y sigue con ello. Y cada vez un árbol iluminado más alto, cada vez más potencia en vatios en fin, lo que haga falta. Pero en otras ciudades, insisto, Manolo, la, 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 Sí, es un señuelo la luz, lo es un interesante. señuelo, es lo de mirar el dedo para no ver la luna, ¿no? Es Mm, decir, porque la luna, que lo que hay detrás del dedo, es el consumo, sí, el mejor escape. dicho, el consumismo, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy harto de ver entrevistas a personas que van de compras, sobre todo en esas supuestas rebajas del Black Friday o de enero, etcétera, donde dice, hombre, no me hacía mucha falta, pero es que estaba tan barato, Sí, pues de eso se trata, de que compren, haga o no haga falta, de que es el consumismo, ¿no? Es decir, entonces, debajo de las luces están todo tipo de comercios, de grandes almacenes y de invitaciones continuas al consumo, potenciado, por supuesto, por los medios de comunicación. mm, Tampoco es inocente lo que tú decías de cómo se tratan las noticias en los informativos televisivos, ¿no? Primero que la inauguración de la iluminación, luego la gente que abarrota las calles, luego cualquier excusa es buena, luego, por supuesto, Navidad, fin de año, etcétera, etcétera, ¿no? Cabalgatas de Reyes. El caso es que la gente salga a la calle no para reivindicar nada, sino para comprar. Y de eso se trata, ¿no? Eso es lo que yo ponía de relieve porque está perfectamente secuenciado a todo lo largo del año, si te fijas. mm. Es decir, hay una serie de fechas perfectamente repartidas cada mes, cada 2 meses. Hay una fecha significativa que nos invita a comprar, ¿no? Quizá ahora sea lo más evidente porque es lo más iluminado, lo que más se ve. Pero bueno, detrás de eso, de hecho, no hay mucha gente. El otro día, hace unos días, vi en el canal 24 horas de la televisión pública una Mm. tertulia nocturna donde algunos de los tertulianos, eh, después de comentar las maravillosas cifras macroeconómicas, hablaban un poco de que, ojo, que después viene la microeconomía y tampoco está tan maravillosa, ni España está la primera del mundo mundial, de los países desarrollados, ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, que la microeconomía deja mucho que desear, los índices de exclusión y pobreza crecen continuamente, el abismo social aumenta y por muchas lucecitas de la vida que les pongan, esa es la realidad y bajo esas luces tan maravillosas hay mucha gente durmiendo en la calle, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues simplemente dejar eso y, bueno, sobre todo mi extrañeza, que todavía a veces nos sorprende, cómo es posible que haya gente que todavía se crea lo del Black Friday, lo de que realmente hay rebajas
sustanciales en los productos. Yo no lo sé, tú sabrás que conoces mucho mejor que yo el tema, ¿no? Pero yo no creo que las rebajas de esos viernes negros y esas semanas negras sean tan significativas como para que la gente se tire a comprar como loca. Que no, seguro que no, Rafa, tienes razón. Son pequeños, algunos artículos que no son los más necesarios, sí que tienen rebaja, quizás aquellos que casi nunca se venden, pues le ponen una rebaja a ver si cae alguien, pero más o menos está todo por un estilo, no, no hay grandes rebajas. Fíjate que antes, ¿tú te acuerdas que la paga de Navidad a los que tenían salario y tal, tenían salario y 14 pagas, la paga de Navidad se daba en el mes de diciembre? Ahora se paga en noviembre, una semana antes o coincidiendo con el Black Friday. Antes eso no existía. El Viernes Negro, el Black Friday, aquí en nuestro país no existía y el consumismo se desplazaba más hacia las fechas de Navidad, es decir, finales de diciembre, coincidiendo con la paga extra. Ahora la paga extra se adelanta a noviembre y a continuación se le pone una semana negra, es decir, antes de que te lo gastes por ahí o decidas ahorrar, vente para aquí que nos lo quedamos nosotros y te lo gastas en nuestras súper rebajas negras estas que tenemos pensado. En fin, yo creo que emulando, que no sé si viene muy al cuento, aquello de que bajo los adoquines estaba la playa, pensaban algunos, ahora lo cierto es que bajo las luces está el consumismo, creo yo. Bajo las luces, como tú dices, lo que de verdad hay es el consumismo desaforado y quedarnos con tus cuartos antes de con tus dineros antes de que te los gastes, ¿no? Exactamente, antes de que te lo gastes en tonterías como turrones y fiestecitas navideñas. Pues eso. Pues bueno, eso es lo que quería contar. Pues ahora cuéntanos otra cosa, a ver. ¿Qué Pues no tienes, sé, qué tienes tú he contra? propuesto otro tema, lo tendrás por ahí. Sí, pues vamos a ello, a ver qué tienes contra las catedrales y sobre todo la de París, que han montado una buena movida. Y aquí el señor obispo en Valencia, otra, dices 9 de Día Internacional del Laicismo y las catedrales de París y Valencia. A ver, Sí, es que por pura casualidad ha ha coincidido. coincidido, Mm, por un lado, la celebración en el 9 de diciembre del Día Internacional del Laicismo eh, y los festejos de las catedrales de París y Valencia, ¿no? Porque mm, cada 9 de diciembre se celebra, como digo, el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. La excusa o la efeméride es que en esa fecha, en 1905, se publicó en Francia la ley que separaba el Estado de las iglesias. Y el mismo día de 1931, por cierto, se aprobó la Constitución de la Segunda República Española que decretaba esta separación, ¿no?, entre Iglesia y Estado en la Segunda República. Curiosamente, el 9 de que, bueno, todos sabemos cómo acaba aquí en España, ¿no? El golpe de Estado del 36 acabó con la esperanza democrática y laica, ¿no? Instauró el nacionalcatolicismo y aún nos dura, ¿no? Porque la restauración borbónica que siguió a la muerte del dictador no puso mucho énfasis en acabar con ese nacionalcatolicismo. Porque al mismo tiempo que en la nueva Constitución se afirmaba que ninguna confesión tendrá carácter estatal, la Sagrada Constitución lo dice. Pues bueno, se pero, firmaron los acuerdos de 1979 con la Santa Sede que certificaban unas excesivas y totalmente arbitrarias prerrogativas económicas, educativas y de otro tipo para, eso sí, para la Iglesia Católica de momento. Y bueno, y luego en 1980 fueron ratificadas y extendidas por una ley ex profeso que era la Ley de Libertad Religiosa. En fin, la supuesta Ley de Libertad Religiosa, que realmente de libertad religiosa tenía poco, pero vamos. Bueno, pues desde entonces ha habido avances importantes
o relativamente importantes, tampoco para tanto, en diversos asuntos sociales. Pero en los sucesivos gobiernos democráticos no han hecho nada para terminar con rasgos totalmente confesionales del Estado, incluso en ocasiones los han reforzado, ¿no? Porque el resultado es que las iglesias, y en particular, por supuesto, la católica, siguen percibiendo ingentes sumas del erario público, ¿no? Recordemos que la Iglesia Católica, como muy bien nos recuerda nuestra compañera radiofónica Raquel Ortiz, miembro de Valencia y de Europa Laica, pues la Iglesia Católica recibe nada menos que 13.000 millones de euros anuales en total, ¿no? Entre asignaciones directas, exenciones de impuestos y otras fuentes. Esos 13.000 millones, Rafa, además no son solo de los católicos, son tuyos. No, son de todos. Y de los ateos perdidos que hay por ahí también aportan en esos 13.000 millones, ¿no? Sí, están en los presupuestos de diferentes ministerios y por lo tanto los pagamos todos. Una donación voluntaria, que se dice, sí. Vale. Bueno, y contraviniendo además el único compromiso de la Iglesia que asumió en aquellos acuerdos, ¿no? Que era el de su autofinanciación. Tararí que te dice, de autofinanciarse nada. Y bueno, y por si ello fuera poco, pues bueno, ya lo sabemos todos, la Iglesia Católica se le permite adueñarse de bienes públicos por el procedimiento que conocemos de la inmatriculación, es decir, voy al registro de la propiedad, declaro que esto es mío y me lo quedo. No necesita ni notario. Y así, bueno, se han apoderado, ojo, que las cifras son realmente escalofriantes. Más de 100.000 elementos de todo tipo de un valor formidable. Es decir, van desde edificios históricos, algunos religiosos y otros no tanto, hasta todo tipo de construcciones, incluso terrenos sí. agrícolas, etcétera, ¿no? Sí. Más de 100.000 elementos que se han inmatriculado por la cara. Sí, eso es, hay gente que aún no conoce ese tema, o se va olvidando porque se vaya a menos de las inmatriculaciones, es decir, de ir al registro de la propiedad y decir, oiga, mire, este trozo de terreno, esta casa y esto es mío. Y bueno, y dice, ¿y quién dice eso? ¿Qué certificados? ¿Tiene usted algún certificado? ¿Algo del registro de la propiedad? Pues no, pero el señor obispo me lo ha certificado. Ah, vale, entonces para adelante, ¿no? Eso es gracias a una normativa que se produjo con el gobierno del señor Aznar, creo recordar, ¿no? Es decir, que le dio Sí, pero después del señor Aznar, si no recuerdo mal, estuvieron por un lado el señor Zapatero y ahora tenemos al señor Sánchez. Y no han hecho absolutamente nada por echar abajo esa más que evidente injusticia, ¿no? Entonces, bueno, porque no solo es eso, es decir, hay un montón más de cosas, por no citar situaciones como el que se perpetúen situaciones, por ejemplo, en educación, ¿no? También, por supuesto, con cargo al dinero público, es decir, son el 99% de los centros religiosos educativos están subvencionados con cargo al dinero público, ¿no? Porque los españoles, todos, católicos y no católicos, practicantes o no practicantes, le pagamos a la Iglesia para que adoctrine a millones de niños y niñas en sus propios centros, instruyéndolos, bueno, pues ya lo sabemos, con contenidos totalmente dogmáticos y totalmente anticientíficos, ¿no? Como el creacionismo, en fin, todo ese tipo de burradas desde el punto de vista científico. Pero, pues bueno, ni siquiera los menores que acuden a la enseñanza pública, porque tampoco se les escapa. Tienen la asignatura de religión que forma parte del currículo y que está impartida por docentes que eligen los obispos y que pagan, ¿quién? Pues lo mismo usted y yo, con el dinero de todos.
Es decir, que la situación de la Iglesia en España es realmente vergonzosa, tan vergonzosa como el hecho de que una parte significativa del clero lleve siglos abusando sexualmente de niños y niñas que se le han confiado, ¿no? Y bueno, y la jerarquía oculta esto y protege a los perpetradores, ¿no? Y los hechos se han denunciado públicamente. Hay países como Irlanda o Estados Unidos donde se han perseguido judicialmente, pero aquí hasta hace muy poco no se había hecho nada. Y bueno, y la Iglesia continúa con su estrategia encubridora, con su estrategia negacionista, ¿no? Y incluso minimizadora, ¿no? Bueno, tampoco hay para tanto. Entonces, bueno, las religiones, por supuesto la católica también, siguen ignorando que los derechos humanos son cosa de todos y están por encima de sus prejuicios y sus dogmas, y por ello sigue siendo imprescindible que celebremos el Día Internacional del Laicismo y la libertad de conciencia para recordar que las creencias de grupos particulares no deben determinar la gestión de lo público. Europa Laica ha publicado con motivo de este Día Internacional del Laicismo un manifiesto que recomiendo leer, está en las redes y que aprovecha aquí en España para denunciar y exigir la derogación de los acuerdos de 1979 con la Santa Sede e incluso los de 1992 con otras confesiones, porque aquí lo único que se ha hecho, incluso con gobiernos socialdemócratas, es no solo no intentar poner coto a todos los privilegios de la Iglesia Católica, sino que, claro, pues un poco aquello para todos, ¿no? Es decir, de ampliar esos privilegios a otras religiones. Se ha sustituido la confesional ley de libertad religiosa por una ley integral de libertad de conciencia, que eso todavía lo estamos esperando. Entre otros lo propone Europa Laica, pero todavía no ha llegado, ¿no? Entonces, bueno, Europa Laica en su comunicado, lo voy a resumir brevemente para que nos hagamos una idea, pero pide cosas tan lógicas como revertir las llamadas inmatriculaciones, acabar con el adoctrinamiento infantil, es decir, con la religión en la escuela, defender lo público frente a los intereses privados, por la escuela sobre todo, porque Europa Laica dice que debe ser pública, laica y gratuita. Incluso lo extiende a otros aspectos de la sociedad, como en particular a la sanidad, ¿no? Donde todavía hay algunos capellanes en algunos hospitales, ¿no? Es decir, que... Bueno, y luego, por supuesto, hace referencia a los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, e incluso desde el punto de vista internacional también pide que se obligue a Israel a detener el genocidio del pueblo palestino, basándose en la Biblia, ¿no? Que dice Europa Laica que es una demostración clara de la presencia de la religión en cuestiones humanas de manera inhumana, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo decía porque ha venido a coincidir el 9 de diciembre, día de la libertad religiosa y del laicismo, con dos actos claramente que contravienen esa sociedad laica que tantas personas, tantos ciudadanos demandamos, ¿no? Es decir, porque este día del laicismo se han producido durante estos días dos acontecimientos distintos, uno de celebración y el otro de luto, pero que se han dado los dos en ámbitos religiosos, en la Catedral de París y en la Catedral de Valencia, y que han provocado estúpidas polémicas en nuestro país en cosas que teóricamente deberían estar claras, ¿no? En París se celebraba, como sabemos, la reinauguración de Notre Dame después del incendio
Y bueno, y la polémica ha venido a cuento de que no había presencia de representantes del Estado español, lo que era, no hace falta insistir en ello, una ceremonia religiosa. Es decir, desde el punto de vista artístico nos alegramos mucho de que Notre Dame brille en todo su esplendor de nuevo, pero bueno, no deja de ser una cuestión religiosa en la que las autoridades civiles no tienen nada que ver. Y en Valencia ha sido todo lo contrario, un funeral con motivo de las víctimas de la Dana, como sabemos. Y aquí la queja ha sido de que solo había la presencia de 3 ministros del gobierno, 3. incluyendo una vicepresidenta, ¿no? Pero bueno. Y bueno, vuelvo a insistir en mi extrañeza, ¿no? Porque ¿por qué a estas alturas, con una constitución que proclama el carácter aconfesional del Estado, tenemos todavía que estar soportando esta situación de monopolio religioso, ¿no? Y bueno, y en el caso de Valencia, en la catedral. Porque es que, ¿acaso los ateos, los laicos, los librepensadores, así como los miembros de otras confesiones, no tienen derecho a expresar su dolor por las víctimas? Es decir, aquí solo parece ser que el dolor se tiene que expresar en sede religiosa. Es decir, y si eres ateo, pues vete a la catedral y allí sí. Entra en el redil con el rebaño del pastor Jesucristo y ahí puedes expresar el dolor. Si eres ateo o no quieres entrar a la catedral, no tienes ningún derecho aunque tengas algún familiar fallecido. En fin, todos los indicios señalan que después de más de 2 décadas de gobiernos de partidos supuestamente laicos, en concreto el Partido Socialista Obrero Español, pues como decía al principio, el nacionalcatolicismo propio del franquismo está también tan presente como en los más negros tiempos de la dictadura, ¿no? Yo no sé cómo lo ves, pero yo creo que seguimos soportando ese nacionalcatolicismo continuamente, quizás de forma más sutil, más solapada, pero en momentos como la ceremonia de la Catedral de Valencia, pues lo deja claro, vamos. Cierto, yo no tengo mucho más que añadir, pero sucede porque quieren, sucede porque se dejan, porque los partidos, especialmente los partidos de izquierda, no tenían ni que contestar a esas críticas, es decir, o ser valientes y hablar de que estamos con una constitución que habla de aconfesionalidad, aunque no es cierto, y bueno, quizás por intereses electorales, porque habrá muchos votantes que consideren que, bueno, la catedral, un funeral y todo eso, total no molesta a nadie, que estén allí, etcétera, y muchas veces lo hacen, ¿no? Porque en las procesiones de los pueblos, si yo vivo en uno, aún se pueden ver a representantes municipales, alcaldes, concejales y concejalas que cirio en mano desfilan en las procesiones de las fiestas patronales o correspondientes a esas localidades, pues con cara de circunstancias, vestidos para la ocasión y enseñándose al personal. Y yo creo que no sé si es un sentimiento religioso sincero o son pues gancho electoral y que hay que estar ahí. Porque No, bueno, vamos a ver, Manolo, un sentimiento religioso sincero, de acuerdo que hay partidos, hay alcaldes socialistas que son, que son católicos, y sí, está muy bien que lo sea, nadie se lo niega, mm, pero que se metan en la fila y que vayan a la procesión como uno más, no que vayan presidiendo la procesión con la vara de mando de la alcaldía y la banda de alcalde, ¿no? Es mm. decir, eso es lo que es absolutamente inadmisible. Y repito, hay muchos del Partido Socialista, incluso me temo que alguno habrá de compromiso, ¿no? Es decir, Sí, y de Izquierda Unida había un señor muy conocido en el Ayuntamiento de Valencia hace años que era concejal y que en las procesiones del Distrito Marítimo de Semana Santa procesionaba con sentimientos religiosos. No sé si, como dices tú, lo hacía a título personal y camuflado entre, digamos, comillas, multitud, o se hacía de notar que allí estaba él, que era muy de izquierda
falla, es decir, todos sabemos de quién estamos hablando. Si no lo sabe alguien, que llame y pregunte y se lo explicamos. Pero bueno, como tú dices, tienen derecho a tener esas creencias y sentimientos religiosos. Ahora, cuando se es un representante político de toda la ciudadanía, tengo yo mis dudas si tienen el mismo derecho a salir. No, no, el derecho confundido es entre todos los feligreses, sí, pero el derecho de presidir la procesión con los signos propios de su cargo, pues no. Es decir, no, vamos, es anticonstitucional, claramente. Porque lo que ocurre es que, bueno, tú ya lo decías, todos sabemos lo que pasa con tantos y tantos artículos de la Constitución, pero vamos, en principio, para ellos que respetan la Constitución como algo sagrado, es una total contradicción, ¿no? Bien, Rafa, otro día más. Acabamos. Vale. Nos iremos a ver las lucecitas de Navidad. Ves tú y después me las cuentas. Y de paso compraremos algo, que siempre viene bien, siempre alguna cosita caerá. Un helado, te comes un helado, que Sí, también. va muy bien. Bueno, no lo sé porque últimamente el Mediterráneo las temperaturas están bajando mucho, pero bueno. Oye, eso es otro tema ya. En fin. Molt bé. Hasta la Pues, próxima. si no pasa nada, nos vemos la próxima semana. Salud y buen día. Buen día, salud.